that our economic freedom is at the level of the United States. Estoy pensando en países como Dinamarca o Suecia. República como el de Dinamarca. Hoy vamos a hablar sobre los países nórdicos y desentrañar el mito que rodea el sistema de bienestar económico y social en estos países. ¿Son realmente socialistas? ¿Hay algo más de lo que se cree? Acompáñame en este viaje a descubrirlo. Si no me conoces, mi nombre es Claudio, esto es Goncalves Blog y de una vez iniciemos un nuevo video. Cuando pensamos en los países nórdicos, generalmente por lo que se nos ha enseñado en Latinoamérica, solemos pensar que estos países son socialistas. Sin embargo, esto es una percepción parcial. Es cierto que estos países tienen sistemas de bienestar social sólidos y generosos. Pero, ¿qué hay detrás de esta imagen? Durante el siglo XIX, los países nórdicos como Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia experimentaron un crecimiento económico y una industrialización significativa. Esta etapa estuvo marcada por la influencia del liberalismo económico, con la promoción del libre comercio y el crecimiento del sector privado. A medida que avanza el siglo XX, comienzan a surgir movimientos socialistas y laborales en los países nórdicos. Los sindicatos se fortalecieron y se crearon partidos políticos socialistas que buscaban mejorar las condiciones de los trabajadores y promover una mayor igualdad social. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países nórdicos experimentaron un fuerte impulso hacia el desarrollo de sus sistemas de bienestar social. La construcción del estado de bienestar se convirtió en una prioridad, lo que resultó en una amplia gama de servicios públicos, incluida la atención médica universal, educación gratuita y programas de vivienda asequibles. Durante la década de los 70 y 80, los países nórdicos experimentaron una fuerte alza de los impuestos y una mayor intervención del Estado en la economía para financiar sus programas de bienestar social. En este periodo, algunos gobiernos adoptaron políticas más socialistas, como la nacionalización de empresas claves en ciertos sectores, pero esto, como es de esperarse, generó graves problemas. A finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, los países nórdicos adoptaron ciertas medidas para abordar algunos de los desafíos económicos y fiscales relacionados con su extenso estado de bienestar. Se puede decir que a partir de acá es cuando los países nórdicos empiezan a alejarse de aquello que muchos relacionan como un sistema socialista. Es decir, hubo una tendencia hacia una mayor liberación de la economía y una reducción de las regulaciones gubernamentales. No es necesario ser un analista político para saber que el socialismo y el liberalismo son casi el opuesto uno del otro. En este caso, entonces, ¿qué es el socialismo? El socialismo es un sistema económico, político y social que centra sus bases ideológicas en defensa de la propiedad colectiva, frente al concepto de propiedad privada de los medios de producción y distribución. Como te decía, es cierto que estos países tienen un sistema de bienestar social sólido y generoso, pero en realidad operan bajo un sistema económico mixto, con una economía de libre mercado. Esto significa que existe una combinación de propiedad privada y pública, y las empresas privadas operan en una competencia razonable. A todas estas, acá puedes abrir una empresa sin ningún problema burocrático, cosa que no logra suceder en países socialistas. Porque la primera ministra de Finlandia dice que el sueño americano es más fácil de lograr en los países nórdicos que en Estados Unidos. El Fondo Soberano de Noruega gana 130.782 millones hasta junio, impulsado por la inteligencia artificial. Si te está gustando el contenido de este video, no se te olvide de darle like, de comentar, de suscribirte y de compartir, porque esta es la forma en la que me puedes ayudar a seguir creciendo en este canal. Otro punto que aleja mucho a los países nórdicos de los países socialistas es el sistema de protección a la propiedad privada, ya que estos países se encuentran rankeados en los primeros lugares, algo que se aleja mucho de los países de Latinoamérica, que tienen unos números bastante alarmantes. A su vez, es importante mencionar que existe un sistema de transparencia único en el mundo, y es que en estos países todos los individuos tienen acceso a saber los ingresos y egresos del gobierno, agregado al gran combate a la corrupción que existe en este lugar.
Constantemente los políticos latinoamericanos dicen que los países nórdicos son países socialistas, pero esto la verdad es que no es cierto. Si no me crees, que te lo diga el ex primer ministro de Dinamarca. I know that some people in the US associate the Nordic model with some sort of socialism. Therefore, I would like to make one thing clear. Denmark is far from a socialist planned economy. Denmark is a market economy. The Nordic model is an expanded welfare state which provides a high level of security for its citizens, but it is also a successful market economy with much freedom to pursue your dreams and live your life as you wish. The Danish welfare state has been developed over more than 100 years. It obviously did not emerge overnight and out of the blue. We have a flexible labor market. Companies can easily hire and perhaps even more important, fire workers. It allows employers to quickly change and reallocate resources. At the same time, we provide the employee with a fair degree of security. This approach is often referred to as flexicurity, flexibility and security. And last but not least, our climate for doing business. Denmark is a small, open economy where enterprises compete freely on the European and global market. We are part of the European single market, that our economic freedom is at the level of the United States. Gracias a este enfoque, los países nórdicos gozan de beneficios significativos. Tienen tasas de pobreza mucho más bajas, una mejor calidad de vida en general y altos niveles de igualdad. Además, sus ciudadanos tienen acceso a servicios públicos de calidad y una red de seguridad social sólida. Es importante tener en cuenta que los países nórdicos han alcanzado este sistema a través de un largo proceso histórico y cultural único para cada país. No se trata de una simple copia. Cada uno de estos países tiene su propia identidad y aborda los desafíos de manera particular. En resumen, los países nórdicos no son socialistas, sino que operan bajo sistemas económicos mixtos con una economía de libre mercado. Lo que los hace únicos es un sistema de bienestar social desarrollado y sostenible. ¿Crees que este sistema de economía y de política nórdica es compatible con la cultura de tu país? Si te gustó este video, no te olvides de darle like, de comentar y de suscribirte.